Diputado, muy buenos días, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación a ustedes. Bueno, la causa de Otesur y los Sauces es una causa muy clara. Se trata de un lavado de activos, de asociación ilícita y como consecuencia de la No lo cual, escucho el diputado. Ajá. perdón, Ahí está. Ahí ahora lo recibo perfectamente, Enríquez. Muy buenos días, ¿cómo le va? digo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Nosotros estamos en estos momentos iniciando un juicio político, promoviendo jury de enjuiciamiento contra los magistrados del TOF, del Tribunal Oral Federal número 5, que tuvieron que generaron este fallo malhadado, Daniel Obrigado y Adrián Grunberg, que forzaron el procedimiento judicial, recurrieron a argumentos meramente aparentes para decretar el sobreseimiento de Cristina Fernández en la causa más emblemática, quizás, perdón, juntamente con la de los cuadernos, que demuestra palmariamente la existencia de una asociación ilícita creada por el fallecido expresidente Néstor Carlos Kirchner y luego continuada por su mujer, sus hijos, secuaces y cómplices de esa asociación ilícita que tenía como propósito, a través de Austral Construcciones, a través de Lázaro Báez, a través de Cristóbal López, los personeros realmente, los testaferros, de generar, eh, eh, se les otorgaba a ellos contratos de obras públicas en los cuales se les daba un sobreprecio. Ese sobreprecio era la coima, la dádiva que tenían que retornar, y para retornar el dinero se empleaban los hoteles, en este caso de Otesur y Los Sauces, situados en el Calafate, en la zona, en Santa Cruz. Quedó palmariamente demostrado en todo momento que esos hoteles, que en algún momento recibían alojamiento completo, jamás estuvieron ocupados ni siquiera en su mínima posibilidad de habitabilidad. Y digo esto porque se fraguaban alojamientos de personas, como por ejemplo las tripulaciones de aerolíneas argentinas, que no pernoctaban allí, porque además quedaba muy lejos del aeropuerto respectivo, hubiera sido sumamente oneroso el traslado de esas tripulaciones hasta el hotel, pero además porque en el caso, no sé si usted se recuerda, cuando fue el famoso volcán, el Chaitén de Sí, Chile, sí, que entró ese en volcán que erupción. dio un polvo de Sí, lava muy fuerte que tiñó muchas localidades del sur, sí, señor. de un color prácticamente así imposible la visibilidad, por lo Es, cual los aviones no podían aterrizar. No obstante ello, esos hoteles seguían siendo utilizados fraguadamente por las tripulaciones de aerolíneas que en modo alguno llegaban allí. claro. Además estaban los operarios que, por ejemplo, se desempeñaban en localidades como Luis Buena, distantes a centenares de kilómetros, que hacían imposible de que fueran y vinieran de su lugar de trabajo por un tema material. El horario no daba. Bueno, y esto evidentemente, ese dinero producto de la obra pública se blanqueaba al convertirse en alquileres. ¿Por qué fueron sobreseídos? Porque los jueces obligados de Grunberg dijeron que había hechos nuevos, que son los autos de elevación al juicio en las causas de vialidad y de oír combustibles. Y realmente no tiene nada que ver con este tema, porque cuando un juicio se eleva, lo voy a tratar de hacer, no voy a entrar en tecnicismos jurídicos, cuando un juicio se eleva a la instancia de un tribunal oral y público, en ese momento es justamente cuando no se puede sobreseer, porque ya más de 20 jueces y magistrados fiscales se habían pronunciado en el sentido que había pruebas suficientemente contundentes para el fiscal Velasco, para que fueran elevados a juicio oral y público. Pero además ahí es donde se tiene que demostrar la culpabilidad, o en el caso de Cristina Fernández y toda su banda, su inocencia. ¿Qué es lo que pasa? Cristina Fernández apela a este subterfugio para eludir la posibilidad de que el pueblo, que la gente, que todos los argentinos nos enteremos en un juicio oral y público de las tropelías que se habían cometido, y poder ejercer lo que se llama un control social. Quiero aclarar en esto que los jueces están siendo acusados de inhabilidad moral,
de parcialidad, de desconocimiento inexcusable del derecho vigente, tanto de fondo como procesal. Y aclaro que en modo alguno, porque sé que algunos ya están diciendo esto, que en modo alguno estamos generando una intromisión en el contenido de la sentencia. Jamás lo podríamos hacer. Sí estamos juzgándolo porque han vulnerado todos los procedimientos que son para el común de los mortales, para usted, para mí, para todos los que nos están escuchando, Sí. son los procedimientos habituales. Y yo, en mi situación personal, si una causa hubiera sido elevada a un juicio oral y público, me hubiera presentado a estar a derecho. Fíjese que los casos son muy restrictivos, los que establece el artículo 361 del Código Procesal. Y yo lo podría subsumir en dos. Por un lado, la prescriptibilidad de la acción, que es cuando por el transcurso del tiempo desaparece, la acción se extingue, desaparece la pretensión punitiva del Estado. Y el otro caso es el caso en que el delito no puede estar tipificado. Por ejemplo, cuando se eleva a juicio oral público a un homicida y cuando va a producirse juicio oral público, resulta que aquella persona que supuestamente había matado aparece viva, o sea, el muerto no era tan muerto, en consecuencia el delito no se podía haber tipificado. En esos casos sí, pero no en este caso donde hay una prueba contundente, o sea, se echa por tierra el trabajo de años de fiscales, de más de 400 cajas, de más de 450 cajas que se encuentran en tribunales con una prueba realmente contundente en lo que nosotros hemos podido observar y tener a nuestro alcance. Perfecto. Enríquez, el viernes nos enterábamos de la expresión de rechazo en la decisión de los jueces del Tribunal Oral Federal 5 de sobreseer a la vicepresidenta de la Nación, el rechazo que referentes de Juntos por el Cambio hacían público, ¿no? Y bueno, esto obviamente es un poco los motivos por los cuales han realizado este rechazo, ¿no? Lo que nos estaba comentando recién. Sí, no solamente por el estupor de la gente, yo creo que la gente hoy tiene que expresar de manera enérgica, pero pacífica, su enorme preocupación, su estupor que ha causado este fallo, porque quiere decir que en la Argentina de hoy el que la hace no la paga, quiere decir que los corruptos están libres mientras nosotros tenemos que estar, los corruptos y los asesinos están libres mientras nosotros tenemos que estar encerrados en nuestras casas. Y esto es simplemente la consecuencia del pacto de impunidad que se gestó cuando Cristina Fernández lo nominó como candidato a presidente a Alberto Fernández. Nosotros tenemos hecho una denuncia en el juzgado de la doctora Capuchetti del plan de impunidad que comienza cuando los titulares de la Oficina Anticorrupción y de la unidad de lavado, la unidad de información financiera, desisten de las causas que había contra el expresidente, violando también en ese caso normas que lo obligaban a sostener los recursos que se habían iniciado en la gestión anterior de Mauricio Macri. Sería, no sé si me equivoco en esto, pero sería el tercer juicio oral que evita la vicepresidente este año, ¿no? Es el tercer juicio oral, sería el otro sería el memorándum de entendimiento con la República Teocrática de Irán, y el otro sería el dólar futuro. El dólar futuro, yo tengo, puede haber distintas miradas, yo entiendo que el perjuicio para el Estado existió y vayamos a ver simplemente quiénes se beneficiaron. Está la nómina de los que se beneficiaron, donde hay muchos, pero muchos integrantes del actual gobierno o familiares de ellos. Y la otra causa, el memorándum de entendimiento con la República Teocrática de Irán, no se llegó jamás a verificar la denuncia que planteó y le costó la vida al fiscal Alberto Natalio Nisman. Ese acuerdo fue realmente aberrante, se habla de que son cuestiones políticas no judiciales, se puede esto discutir, yo entiendo que no, yo entiendo que además de razones que 85 muertos de la embajada de la AMIA claman, como también las víctimas del atentado contra la embajada de Israel, claman por justicia. Yo creo que no se puede archivar fácilmente una causa en la cual se había firmado un acuerdo donde terminábamos sometiéndonos y renunciando a nuestra soberanía judicial, o sea, a nuestros tribunales,
para someternos a una comisión de la verdad, donde justamente iban a estar participando quienes eran los autores, instigadores, cómplices o partícipes de esos atentados que enlutaron y siguen llenando de dolor a toda la comunidad argentina. La herida se plasmó con la Asociación Mutual Israelí en la Argentina, la Asociación Mutualista de Sí. Entidades en la Argentina y en la Embajada de Israel, pero fue dirigida al corazón del pueblo argentino. Y eso es lo que a nosotros nos duele como una herida que no cicatrizó. Yo cuando voy a los actos en marzo, en julio, perdón, de la Embajada y de la AMIA, realmente pienso que pasó tanto tiempo, desde el 92, el 94 hasta el presente, y las heridas de esos padres, de esos hermanos, de los esposos, de esos hijos, de esos nietos, no han cerrado porque siguen clamando justicia. Justicia que ese pacto de entendimiento con Irán la enterró casi definitivamente. ¿Cuáles serían las acciones entonces, Enríquez, en función de esta iniciativa que toman los diputados de Juntos por el Cambio? ¿Cuáles serían las acciones a seguir de ahora en más? ¿Van a hacer alguna presentación judicial o de qué manera se van a manejar? Bueno, creo que primero nosotros, la que está a nuestro alcance, es promover el juicio de enjuiciamiento para la remoción de estos magistrados, como digo, venales y pusilánimes, no dudo en calificarlo de esa manera, y después contamos con los fiscales, el fiscal Diego Velasco, que va a apelar, no me cabe ninguna duda, esta decisión, y el fiscal de casación, Mario Villar, que también son dos personas muy dignas y que van a... y que va, en el caso de Villar, sostener la acusación ante los jueces de casación Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barrotaveña, que son los de la Sala 1 de la Cámara de Casación, que nosotros aspiramos que, como es una sala, con excepción de la doctora Figueroa, que demuestra claramente sus simpatías con el kirchnerismo, es una sala donde los otros dos jueces no tienen simpatías políticas y son absolutamente independientes. Este resultado de esta sentencia se va a revertir y vamos a poder conocer la verdad, que es lo único que nos preocupa, como en el caso del memorándum con Irán, como en el dólar futuro, como en la causa de los cuadernos, en la de vialidad y en esta de lavado de dinero. Lo único que nos interesa es la verdad y que los culpables paguen las consecuencias de sus hechos ilícitos y que el dinero que robaron, que es dinero del pueblo, se aplique de una vez y para siempre a la ley de caducidad, de extinción de caducidad del dominio de los bienes mal habidos por la corrupción. Porque ese dinero tiene que volver al pueblo, porque al pueblo del pueblo fue robado. Perfecto. Hago la salvedad cuando menciono a los magistrados que mencioné recién, a los fiscales Villar y Velasco, que como muchos otros más, la gran mayoría son funcionarios dignos y probos, son honestos, que no se dejan influir, pueden o no gustarme sus fallos o sus decisiones, como ha pasado incluso con estos propios magistrados, pero Sí. lo que no dudo es de su honestidad y de su imparcialidad, como la gran mayoría del Poder Judicial. Lo que pasa es que estos señores son aquellos que, estos señores, si así se los puede llamar, son aquellos que con un proceder absolutamente contrario a derecho enlodan la institución que debería ser el pilar fundamental, porque es a donde recurrimos cuando nuestros derechos son vulnerados. Perfecto. Diputado Jorge Enríquez, le agradecemos desde ya esta entrevista y por supuesto seguramente vamos a estar convocándolo ante la posibilidad de todo lo que se presente en función de este tema, ¿no? Exactamente, estoy siempre a su disposición. Muchísimas gracias por la entrevista y a sus órdenes. Es un gusto hablar con ustedes. Muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego, muchísimas Hasta gracias. luego. Bueno, con nosotros el diputado de Juntos por el Cambio, Jorge Enríquez, un poco haciendo referencia a este sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner y todo lo que se despliega en función de las presentaciones y de los movimientos que se han producido para, bueno, que sea factible la realización de un juicio oral.